Hablamos del ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que en el día de ayer fue como el indicado del accionar de jueces como Rossi, por ejemplo, quien decidió dejar libre a quien terminó con la vida de Micaela. Si hubiese estado detenido donde tenía que estar, no estaríamos hablando de la muerte de Micaela. Mirá lo que dijo Eugenio Zaffaroni. Había un equipo técnico del juzgado que desaconsejaba la liberación de Wagner. El equipo técnico del juzgado, el equipo técnico de acá, tienen que ser peritos que asuman realmente y que asuman la responsabilidad de hacer un peritaje con toda la responsabilidad que implica un peritaje, ¿no? Los casos estos de personas que cometen violaciones, ¿son personas que tienden a reincidir? ¿Es así? No todos, pero hay algunos que sí. Hay algunos que tienen una psicopatía sexual, sí. Algunos, no todos. No se puede generalizar. Pero sí, hay algunos que tienen, bueno, y eso hay que determinarlo, y eso lo tiene que determinar un examen pericial serio, ¿no? Si hubiese estado vigente el proyecto que hicimos hace 3 años, no hubiera pasado. Y sin embargo, ese proyecto no estuvo vigente porque hubo un señor que se aprovechó de las circunstancias para instalarse políticamente. Y los otros... ¿Se refiere a Sergio Massa? Me refiero a Sergio Massa. Y me refiero también al Partido Radical, que desautorizó a su propio técnico que había estado con nosotros, al doctor Gilavedra. Bueno, no se puede jugar con estas cosas de esta manera cuando lo que hay de promedio son vidas humanas y riesgo de vidas humanas. En estos casos que dicen que hay una alta reincidencia, yo no sé porque nunca vi una estadística, pero todo el mundo dice, y ya no sé si está bien... No están en estadística. ¿No están así? Las violaciones pueden tener distintas circunstancias, ¿no? No todas las violaciones no todos los violadores son psicópatas sexuales, ¿no? Todos son delincuentes, por supuesto, que merecen que le apliquen una pena, por supuesto, es otra cosa. Pero algunos de ellos lo son. Y entonces, bueno, ahí es donde hay que tener cuidado y hay que tener un peritaje muy serio para decir, no, guarda, no voy a reemplazar la pena privativa de libertad, no voy a soltar a este sujeto, lo voy a seguir teniendo adentro, bueno, hasta por lo menos hasta que termine de cumplir la pena, ¿no? La opinión administrativa, el que da la opinión por las dudas dice, no lo suelten, ¿no? Por las dudas, total, no le importa. No, hay que hacer una cosa seria con un equipo de pericial plural. Y bueno, si el equipo pericial plural dice perito nombrado por distintas personas, dice, no, mire, no lo suelte porque este sujeto tiene características de psicopatía sexual. Y bueno, sí, está bien, no es vinculante, pero el juez no va a asumir la responsabilidad de soltarlo si tiene un equipo responsable que dijo eso, ¿no? Bueno, ayer se habló durante todo el día si había estadísticas reales o no sobre el tema de la reincidencia de los violadores. Tengamos en cuenta que Rossi liberó a un hombre que debía estar detenido. Lari, vos lo venís diciendo desde el principio. ¿No? Exactamente, y por eso hay tanta polémica con la decisión de este juez que libera a alguien con menos de la mitad de su condena cumplida. Estaba condenado a 9 años, con 4 años de prisión. Este juez decidió, desoyendo el informe del servicio penitenciario, que desaconsejaban que estuvieran los psicólogos, el equipo del servicio, desaconsejaban que él estuviera en la calle. Sí. ¿Qué hizo el juez? No hizo caso a eso. No es una decisión vinculante, el juez puede decidir sin hacer caso a ese informe. Sí. Aconsejaban que no estuviera en la calle, él desoyó ese informe y decidió liberarlo. A ver, Pablo, ayer Lari nos daba la posibilidad de hablar con el papá de Soledad Vargna. Recordamos que Soledad fue violada por un hombre que también debía haber estado detenido. Y él decía que hay que extirpar el virus de Zaffaroni de los libros de la facultad, de lo que de algún modo le dan pie a estos jueces que confunden lo que es el garantismo con el abolicionismo. Y por eso Zaffaroni sale a hablar. Sí, te quiero decir 2 cosas sobre esto. Primero, hay un misterio en toda esta historia de la tragedia de Micaela. Y es que no sabemos por qué el juez tomó esta decisión. El juez nunca explicó en base a qué razonamiento desoyó al fiscal y desoyó al servicio penitenciario y benefició a este señor que salió y mató a Micaela. No sabemos cuál es su... Y ahora se tomó licencia diciendo que está por razones de seguridad, se toma licencia, sí, lo que realmente todo el mundo lo quiere linchar al juez. Realmente hay una
demonización, pero evidentemente tampoco tiene mucha capacidad para explicar lo que hizo, porque si no ya lo hubiera explicado. Entonces sospechamos que es un juez garantista, permeable en todos estos años al garantismo que predicó Zaffaroni a diestra y siniestra desde el poder al lado de Cristina Kirchner. Este es el cuadro que tenemos hoy. Yo creo realmente, después de escucharlo a Zaffaroni y todo esto, que sigue poniendo un manto de piedad sobre los violadores y sobre este tipo de crimen, porque eso es lo que se trasluce de sus palabras. Uno se pregunta, ¿cómo llegó Zaffaroni a ser miembro de la Corte? ¿Cómo llegó a tener tanto poder? Obviamente lo puso Cristina, dirás vos. Sí. Pero resulta que en la Argentina, para ser miembro de la Corte, necesitas la bendición del Senado. Claro. Y el Senado lo bendijo. Claro. Lo bendijo igual que al general Milani para ascender en su carrera militar y para ser el responsable máximo del ejército y era un violador de derechos humanos, aparentemente. Entonces, hay que ver esos mecanismos también. O sea, acá saltan muchas cosas que están mal. Acá lo que está mal es que Zaffaroni haya logrado este predicamento sobre los jueces y lo logró gracias a una serie de malentendidos en los cuales se encumbró a alguien que porque tenía prestigio internacional como penalista, nadie miró los disparates judiciales que había hecho Zaffaroni en tema de crímenes sexuales. Por ejemplo, bajándole la pena a un violador de una nenita porque estaba la luz apagada. Entonces el daño que le produjo a la nenita, el violador, no fue para tanto. Lari, vos dijiste hoy, hay otros casos de jueces como es el caso de Rossi. Exactamente, sí, a ver, hablábamos de Axel López, este juez que el caso Barna. El caso Barna fue, a ver, su papá pidió el juicio político para este juez en su momento, el caso de Barna fue en 2009, le dijeron que no había elementos suficientes, ese mismo juez le da las salidas transitorias a un remisero que sale de prisión y viola y asesina a Tatiana Colotzei, el otro caso de Chaco. Ahí es donde se juntan los elementos para juzgar, para pedir el jury de enjuiciamiento al juez Axel López, que después quedó absuelto y Zaffaroni era quien defendía a Axel López. ¿Te acordás? Sí, claro. Hay algo que decía Pablo recién. Igual hay una cosa, déjame decir una cosa en favor de Zaffaroni. Porque el hecho de que un reloj esté descompuesto, esté parado, no quiere decir que dos veces por día no dé bien la hora, ¿no? Zaffaroni hay una cosa que dice que tiene razón. Esto es muy complejo, no hay un solo biotipo de violador. Es muy complejo, pero no es complejo en la Argentina. En el mundo no se sabe todavía cómo resolver el problema de los violadores. Sobre esto hay distintas teorías, porque hay muchos biotipos de violadores. Es muy difícil para la sociedad enfrentar bueno, Lari me lo que pasa, estadísticas claro, lo que pasa es que acá tenemos un sistema que funciona mal, y no solo el judicial. ¿Por qué? Porque un violador entra a prisión y tenemos que pensar que en algún momento va a salir, porque acá las condenas para los violadores a veces son la misma cantidad de años que para un delito contra la propiedad. Claro. Robar y violar para algunos jueces es lo mismo. Es lo mismo. ¿no? Bueno, pero una cosa es que no se sepa qué hacer con los violadores, otra cosa es que se los deje libres antes de finalizar Claro, pero su ¿qué condena? pasa en prisión? No, ¿Qué pasa en mal. prisión? ¿Cómo los tratan? ¿Los trata un equipo de psicólogos, de psiquiatras? No. No hay ¿Y contención qué te dicen? alguna. Que no da abasto el sistema penitenciario para tratarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a este no lo vio un solo psicólogo en 5 años. Exactamente. Pero de algún lado estaba el informe del servicio penitenciario, por algo estaba hecho el informe del servicio penitenciario que decía que no Pero estaba en en 5 condiciones. años esa persona puede haber cambiado, puede haber mejorado, puede haber empeorado. Todo te lo lo que sea. relativizan, porque bueno, resulta que los informes del servicio penitenciario no son buenos, a veces están sesgados, por otra parte no es vinculante. En la Argentina se relativiza todo. Sí, claro. O sea, cualquier tema lo relativiza. Sí, pero no es tan así, ese sí, pero no es tan así. Te lo dice el juez y lo suelta. Ahora, Lari, ¿por qué un juez puede, digamos, por qué termina decidiendo? Si no es porque tuvo una presión clara, directa, una familia que le puso plata, no sé. Digo, ¿por qué un juez terminaría decidiendo darle a un condenado por violación la posibilidad de salir antes? A ver, él en su fallo lo que argumentaba era que no tenía la capacidad de determinar si esa persona iba a reincidir, y por otro lado lo que decía era que tenía que continuar un tratamiento. Entonces estaba reconociendo
que tenía un problema psicológico, psiquiátrico, no daba un perfil de si era psicópata o qué, pero sí reconocía el problema, pero decidía dejarlo en la calle. Eso es lo polémico. Tremendo. ¿Cómo? Reconociendo el problema, decide dejarlo en libertad igual. Ayer Macri habló de este tema, dijo jueces como estos no nos sirven, lo hizo también el ministro de Justicia pidiendo que el juez dé un paso al costado. No dio un paso al costado de su cargo, sí se rajó, como decías vos, zafó. Por ahora, estos 20 días claro, que no tiene que dar un paso al costado, tiene que ser juzgado como corresponde, obviamente. Claro, si da un paso al costado, el día de mañana va a cobrar una jubilación de privilegio. Lo que te decía de que no es solo el sistema judicial, es que el sistema legislativo también, porque hay una ley esperando desde el año pasado, un proyecto que muchos se hicieron eco y acompañaron a las víctimas, a Matías Bañato, a Carolina Píparo, al papá de Soledad Barna. Y esa ley está todavía esperando en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un caso muy resonante, salen todos a hablar, salen todos a apoyar a las víctimas, pero a la hora de hacer su trabajo, dejan el proyecto esperando. Y el Senado tiene que mirar más que pliegos a prueba.